Muy buenas a todos, ya tenemos nuestro Ronin S. Vamos a realizar un unboxing, así que dentro intro y seguimos. Bueno, abrimos nuestro Ronin S que tanto esperábamos. Viene con la típica maleta de DJI, el logo de DJI, con las iniciales de Ronin S. Trae el cierre, que tanto acostumbra últimamente DJI, y dentro nos encontramos pues bastantes cositas. Nos encontramos el soporte del Ronin, nos encontramos el grip, pletina, imagino que aquí dentro irán accesorios, cargador y un trípode. Así que vamos sacando cada cosita y vamos viéndolo. El trípode del Ronin, el brazo o el grip, que es donde va a ir enganchado el Ronin, que va a rosca, tiene dos tornillos para diferentes tipos de trípode. Este grip incorpora a su vez la batería dentro, la llave incorporada y el conector donde irá el Ronin. Cargador, una bolsa de accesorios con el logo de DJI, en el cual nos encontramos tornillos para cámara, pletina, una petaca para la cámara, accesorio para el focus, juego de cables para los accesorios que vayamos a conectar y el cable de carga micro USB de tipo C. La pletina para la cámara y aquí encontramos en sí lo que es el Ronin S. Bien, con una cinta de velcro para su transporte y que no sufra. Como podemos ver, todos los ejes se mueven para poderlo ajustar más óptimamente a la cámara. Así que vamos a montarlo y lo vemos en funcionamiento. Vemos que tiene un carril, vemos que tiene un riel, lo introducimos y cerramos el seguro que tiene aquí. Lo siguiente, montar nuestra cámara sobre nuestra pletina. Ya con nuestra pletina montada, vamos a ponerla. Haz un clic y ahora ya con esta palanca aseguramos que no se nos vaya. Ya lo tenemos montado, hemos ajustado los ejes, que quede lo más centrada posible el centro de gravedad de la cámara. Y nada, vamos a proceder a encenderlo. Le damos al botón de encendido que tiene el lateral derecho y ya está funcionando nuestro equipo. Podemos encontrar en la parte frontal un joystick con el cual podremos hacer el movimiento de la cámara. Configurable y ajustable desde la aplicación. Presenta dos botones, el del modo Sport y el de grabar. Presionamos el botón modo Sport y los giros que realicemos nos va a acompañar perfectamente. Si lo suelto, se vuelve más dócil. El focus funciona de una manera muy sencilla, mediante una ruleta de precisión. Esta deberá ir conectado al puerto que tenemos aquí abajo, si podemos verlo, a uno de estos puertos. La cámara deberá ser compatible con este accesorio, porque lo que hará será controlar más enfoque o menos enfoque. Jugará con esto. Otro de los accesorios que podemos conectar es el cable de disparo de vídeo, es decir, irá conectado aquí a nuestro puerto de la cámara, que también debe ser compatible, y mediante el botón de grabar iniciaría o pararía la grabación. Para cargar las baterías USB tipo C y un botón de recentrado o de selfie que lo podemos configurar. En este caso, si yo le doy, la cámara vuelve a su centro, esté donde esté,
y la deja ajustada. Es bastante novedoso el sistema del gimbal porque nos permite perfectamente inclinar la cámara y trabajarla desde varias posiciones y nos seguiría estabilizando en una postura casi prohibitiva para otros gimbal.